Naturaleza viva se dirige al norte del país. En el camino, nuestra cámara descubre un salto de agua poco conocido. Pequeño, como todos los saltos de nuestra geografía sin grandes elevaciones, la cascada del Pozo del Buey en la cañada del Bosque Feo está a unos 5 kilómetros del Cerro Catedral, en la Sierra de Carapé. La quebrada fue labrada por la erosión de la lluvia durante millones de años y un tupido monte indígena cubre sus laderas. Un zorzal deja su nido alertado por nuestra proximidad. Una pareja de cardenales azules nos observa atentamente. Vuelan de un árbol a otro sin alejarse de nosotros. Su pequeño pichón, pidiendo comida desde el interior de su perfecto nido, es la causa de la nerviosa atención que nos prestan. Ya casi en la frontera con el Brasil, corre el arroyo Laureles, desde su nacimiento en la Cuchilla de Aedo, separando los departamentos de Rivera y Tacuarembó. La Cascada Grande, sin serlo tanto, es un hermoso salto de agua. De acuerdo a las lluvias caídas en sus vertientes, adquiere un mayor caudal y fuerza. Luego del salto, el agua se amansa en una gran poza entre paredes de roca, para correr nuevamente en la quebrada cubierta de monte nativo. La vida surge allí en variadas formas y colores, cobijada en el bosque subtropical. Cada insecto se afana en busca de su alimento. En la variada vegetación está allí todo lo necesario, vegetal o animal, en equilibrio natural, caza y comida. Unos cientos de metros corriente arriba, el arroyo Laureles sobrepasa otro desnivel del terreno, el Salto del Indio, de menor altura. El perfil rocoso de una cara en el centro del salto le dio su nombre. El buitre, llamado comúnmente cuervo en nuestro país, es como el águila y el cóndor, un eximio planeador. Su cuerpo es una perfecta máquina voladora diseñada por la adaptación a ese tipo de vuelo durante millones de años. Parece ser el fruto de la ingeniería aeronáutica más eficiente. Su vuelo logra el mejor resultado con el menor esfuerzo. El ancho de sus alas cubre toda la longitud de su cuerpo, el fuselaje, sobresaliendo hacia atrás solamente las plumas de su cola. Los movimientos de su cola y su cabeza, combinados con la variación del ángulo de ataque de sus alas, le permiten ascender y descender. 6 perfectas plumas curvadas hacia arriba como dedos abiertos rematan el extremo de sus alas, seguramente mejoran la performance de vuelo, aumentando la sustentación. El buitre come porque vuela así. El viento que corre por los valles, al encontrar obstáculos, trepa las paredes de los cerros y quebradas, generando corrientes de aire ascendente. También la roca oscura de los cerros, calentada por el sol, eleva la temperatura del aire circundante, haciéndolo más liviano. Se forman en esos lugares verdaderos tubos de aire que sube. Por eso el cuervo vive en esos lugares, para aprovechar el viento que sube. Siguiendo esas corrientes como un velero busca el viento. El cuervo las utiliza para ascender sin esfuerzo en planeos perfectos. No necesita batir sus alas para ganar altura, y la altura es vital para él. Desde ella tendrá una visión amplísima de su entorno, y allí encontrará su alimento. Desde esa altura, el único sentido que utiliza para encontrarlo es su agudísima vista. El olfato juega su papel después. Sus ojos encontrarán un animal inmóvil o moribundo. Paciencia espera planeando en círculos y lentos espirales. Desde diferentes ángulos se cerciorará de esa inmovilidad y de la ausencia de peligro para iniciar el descenso. Cuando el cuervo baja al encontrar alimento, su descenso es interpretado como un aviso por sus congéneres. Pronto se junta a un grupo para competir por el hallazgo. Si es lo suficientemente grande, comerán todos. El buitre no es cazador. Come animales muertos, que han muerto por razones naturales o que han sido muertos por depredadores. Está ubicado al final de la cadena alimentaria.
y aunque no es simpático, juega un papel importante en la naturaleza. Es un recolector de residuos. En épocas de sequías intensas o inundaciones que provocan gran mortandad de ganado, los buitres hacen su zafra. Comen tanto que no pueden levantar vuelo. Se los ve haciendo grandes carreteos que no terminan en vuelos. Se detienen sin lograr volar. Cuando se ven obligados a hacerlo por la presencia de peligro, regurgitan su alimento rápidamente para perder el peso excesivo y entonces huyen. En nuestro país, el cuervo que más abunda es el de cabeza negra. También los hay de cabeza roja y el menor número de cabeza amarilla. Tanto la cabeza como la parte alta del cuello carecen de plumas, lo que hace suponer que se trata de una adaptación de sus hábitos alimenticios. La carroña que come normalmente podría degradar rápidamente el plumaje de esa zona. Esta primavera subimos un cerro tras la búsqueda de sus nidos. Habíamos observado un grupo de cuervos que no se alejaban de un lugar preciso. Buscando con paciencia encontramos un nido en una pequeña grieta rocosa en la cima del cerro. Tenía 2 huevos que comenzaban a eclosionar. A la mañana siguiente volvimos y encontramos 2 pichones que habían nacido durante la noche. El lugar era estrecho y solo con el teleobjetivo de nuestra cámara y un foco pudimos lograr una imagen cercana. Habitualmente los cuervos eligen un lugar sombreado u oscuro para utilizarlo como nido. Casi no le agregan materiales. Cuando nacen, los pichones son blancos cubiertos por un espeso plumón. Pasarán 10 semanas para que ese plumón sea sustituido por el plumaje negro definitivo y entonces podrán abandonar el nido. Filmamos varias veces separadas por periodos de 3 o 4 días. Pudimos ver que en esos primeros días crecen rápidamente. En los montes indígenas del norte de nuestro país habita este mamífero americano. El cuatí se distribuye desde el norte argentino al Paraguay y el Brasil. Este sí es un animal simpático. Es inquieto y se desplaza con agilidad, saltando de un árbol a otro si están juntos, alimentándose con sus frutos silvestres. Baja al suelo buscando insectos que se encuentran bajo la hojarasca del monte o en troncos caídos. Humea constantemente con su largo hocico, metiéndolo en agujeros y meneando su nariz. También se alimenta de pequeños animales. Después de dar a luz 4 o 5 crías, la madre los oculta en agujeros de troncos. El retroceso del monte indígena pone en peligro la existencia de este simpático animal de nuestra fauna. En la avioneta de un piloto amigo sobrevolamos el río Tacuarí, sus canales secundarios y lagunas. Cerca de su barra en la laguna Merín, la riqueza ictiológica es grande. El monte indígena cubre sus orillas e islas. El Tacuarí es allí un río de llanura y sus aguas son utilizadas en el riego de las arroceras. Esteros y bañados bordean su curso antes de su desembocadura y las aves acuáticas encuentran allí abundante alimento. La sombra de la avioneta nos muestra los flaps en las alas, colocados para aumentar la sustentación en el vuelo bajo y lento. El lente gran angular de nuestra cámara y la baja altura producen el efecto de gran velocidad, que en realidad no es tanta.
carancho es un ave típica de nuestro campo. Es más carroñera que rapaz. Cuando caza, los roedores pequeños son su presa, pero distinguiéndose de las águilas y los halcones, parece incapaz de levantar vuelo con una presa entre las garras. También sus patas son más largas, más apropiadas para caminar recorriendo los campos. Igual que el buitre, es un gran basurero y por ello tiene un rol importante en la naturaleza. Muchos animales muertos por los automóviles en nuestras carreteras terminan siendo recogidos por el carancho. Cuando intuye un peligro, eriza las plumas de su cabeza. Es mejor asegurar la comida poniéndola a buen recaudo. La musurana es un ofidio no ponzoñoso del Uruguay que se alimenta de otras culebras, pero fundamentalmente de víboras venenosas, como la yarará y la crucera. La hemos visto cazando inofensivas culebras verdes, pero al compartir su hábitat con las ponzoñosas y al ser inmune a sus venenos, se transforma en un eficaz control de estas. Su ataque es fulminante. Es mucho más rápida que sus presas venenosas. Solo la cámara lenta nos permite ver algo que es imposible de ver a simple vista. Primero esquiva el ataque de la yarará. Luego la musurana se lanza como un relámpago y muerde a su oponente en el cuerpo, retorciéndolo rápidamente y comenzando a apretarlo con su principal arma, su fuerza constrictora. La musurana recibe la primera mordedura de la yara, pero es inmune a su veneno. Luego se enrosca, estrangula e inmoviliza a su presa, que intenta morderla nuevamente, sin resultado. Ya no podrá liberarse de su fuerza. Más de una hora después, la musurana suelta su mordedura y busca la cabeza de su presa. Es mordida nuevamente por la yarará en un intento final por soltarse. Finalmente, la musurana muerde la cabeza de la yara y controla a su presa. Comienza a tragarla por la cabeza, estirando su cuerpo y el de la yara para facilitar la deglución. Como en todos los ofidios, su mandíbula articulada permite una gran apertura de la boca. Pacientemente, con movimientos de zigzag de su cabeza, la musurana introduce lentamente el cuerpo de la presa en el suyo. Luego permanecerá aletargada varios días digiriéndola. Es necesario identificar a la musurana con seguridad para protegerla. Es un ofidio inofensivo y aliado del hombre. En los días de calor,
esponja su plumaje permitiendo su ventilación para perder temperatura. El ñandú es nuestra mayor ave corredora y se encuentra en todo nuestro territorio, pero fundamentalmente al norte del Río Negro. Acicala sus plumas peinando cuidadosamente las largas. Las toma desde su base con el pico y las recorre hasta su extremo. Sus poderosos muslos le permiten correr a gran velocidad. Su aguda vista le advierte la presencia de enemigos y sus patas le alejan de él. Cuando corre, el cuello, como un arco flexible, mantiene su cabeza suspendida, absorbiendo el movimiento de su cuerpo en la carrera. Al poco rato de nacer, abandonan el nido y comienzan a seguir a su padre, que los defenderá tenazmente en esa primera etapa de su vida. La ceriema habita nuestras praderas en la proximidad del monte. Es un ave poco voladora, pero sí gran caminadora y corredora. Puede volar cuando el peligro la obliga, pero en trechos cortos. Utiliza los árboles en la orilla del monte para construir su nido a poca altura del suelo. Junta ramas secas y va formando su rudimentario nido. La pareja se turna en esa tarea, aunque observamos una mayor permanencia del macho en el nido. Permanece alerta en el nido frente a un posible enemigo.
Cuando el peligro pasa, continúe incubando sus huevos. Durante la noche nacieron 3 pichones, pero uno, muy débil, murió a las pocas horas. El padre está en el nido y cuida atentamente a sus hijos. Vemos cómo el adulto picotea las cáscaras vacías de los huevos y se echa sobre sus pichones para protegerlos del frío de la noche. La seriema es carnívora. Se alimenta de culebras, batracios, lagartijas, pichones de otras aves e insectos. Cada vez que su pico baja sobre la araña, el párpado interno de sus ojos los cubre protegiéndolos. Parece hacer su trabajo cuidadosamente, matando a su presa sin destrozarla. Será un buen alimento para sus hijos. La seriema observa atentamente, como lo haría un padre humano. Intenta reiteradamente y con paciencia que sus hijos coman. Una y otra vez aproxima el alimento a sus picos hasta asegurarse que han comido. Esta tarea será repetida por los padres durante los próximos días, hasta que las crías dejen el nido. Luego, sus cuidados seguirán en el suelo, enseñándoles a cazar. Ya no es posible ver pumas en libertad. Habitante del norte de nuestro país, el león americano se extinguió en nuestro territorio hace algunas décadas. Afortunadamente, se reproducen en cautividad y sobreviven libres en otros países de América. No es imposible imaginar un hábitat apropiado en semicautividad para verlos vivir fuera de jaulas.
Sobrevolamos el río Yaguarón en su curso inferior, desde las ciudades de Río Branco y Yaguarón hasta su desembocadura. En su margen izquierdo, el río nos une con el Brasil y corre serpenteando por una llanura bordeada de esteros y bañados para desembocar luego en la inmensa laguna Merín. El azar hizo coincidir nuestro viaje con el arribo a Yaguarón del velero Trimarán Survival, de bandera inglesa, un pequeño museo indígena flotante. Su capitán, Clive Kelly, un inglés de Liverpool, y su tripulación brasileña nos invitan a acompañar su navegación hacia la laguna, remontando luego el río Tacuarí. Clive nos relata sus experiencias conviviendo con los indios Chucarramae en el Bajo Xingu, en el corazón de Mato Grosso, desde hace más de 20 años. Desde entonces se mantiene en contacto con ellos y recorre el Brasil, América y Europa, divulgando los valores de esa cultura y bregando por la supervivencia de esos pueblos. El nombre de su barco es elocuente. El capitán Kelly es amigo personal del cacique Rauní de la tribu Cayapós, jefe de la nación indígena Chucarramae. Una gran colección de fotografías a través del tiempo atestiguan sus palabras. Al llegar a la barra del Tacuarí, Paulinho mide la profundidad para evitar varar en el fondo arenoso. Al atardecer, el Survival amarra junto a una isla al abrigo del monte. Esse barco já atravessou o Atlântico 4 vezes, navegou no Pacífico por mais de 2 anos, no Mediterrâneo, e meu trabalho com esse barco é visitando pueblos indígenas, escolas, centros culturais, marinas, yacht clubs, falando sobre a poluição e o valor da cultura indígena. Cultura indígena em relação à própria Madre Terra. Fazendeiro hoje em dia, para criar gado, ele joga veneno chamado insecticida, ele queima mato e com o tempo, chuva, puxa esse inseticida para os rios e mares e mata o peixe e mata a flora dos rios. E esse aqui cria uma poluição que está destruindo a própria proteção do planeta Terra. Os índios não usam inseticida, eles usam formigas. Formiga luta contra a praga. Eles usam abelha para afastar as outras pragas, né? Quer dizer que a cultura indígena há muito para ensinar nós civilizados, porque ela estava aqui nesse planeta, esse lado do mundo, né? Quer dizer, a América do Sul, 50.000 a 70.000 anos antes que nossos antepassados chegou aqui. Que esse aqui é o cacique Rauní, junto comigo, com eu, né? Assim, coisas indígenas, é uma bitoca que o índio fura, faz um furo aqui, né? E bota dentro do lábio. É uma bitoca, essa bitoca que Rauní, o grande cacique, me deu. Ele me deu esse urucum e me falou cada vez que eu conversar ou comunicar com imprensa para me pintar como índio, para ajudar meu espírito levar essas palavras mais fortes para vocês, porque agora a hora
esse planeta Terra, Madre Terra, está muito doente, muito triste e está morrendo o planeta Terra. O planeta Terra é nossa casa, é nossa sobrevivência. Sem Madre Terra, nós somos nada, não existe. Então, essa aqui é uma cabeça de uma tartaruga do mar. E ele tinha mais ou menos mais de 100 anos. E eu fiz uma denúncia contra os pescadores que matam ele porque é um crime ecológico de matar uma vovó do mar. Um crime porque uma coisa tão velha, com tanto conhecimento para ensinar às outras tartarugas. E também não é para matar tartaruga. Tartaruga é quase humano também. Mais que tudo, esse aqui para chamar os espíritos de tartarugas. Essa aqui é uma tartaruga, para chamar eles. Essa parte aqui fica nas costas. E quando eles vão na canoa, o sol não queima as costas aqui atrás. Vou te mostrar como é isso. Não tem um maior aqui. Eles usam assim. Né? Então os índios Chucarramai, eles usam esse colar para prova que eles têm a força de jaguar, porque eles têm para matar jaguar e comem a carne. Eles comem a carne do jaguar para dar força, para o espírito dentro deles, para eles lutar para proteger a floresta contra as invasoras. Porque esse aqui é uma pedacinha de âmbar e aqui é uma fossa de uma árvore que chorou, uma gota de chuva de uma árvore que foi queimado muitos anos atrás e fossilizou e virou uma pedra. Mas dentro dessa pedra há muitos animais. Há aranha, mosquito, barata, borboleta, está tudo aqui. Uma árvore que chorou e virou numa pedra. Eu mostro os filmes dos índios que são livres ainda e isso ajuda muito esses índios a ter orgulho para continuar com a própria cultura deles que está ajudando nosso planeta Terra.